1 Corintios 2, 10, Te bendiga 14. este precioso día, que sea de mucha bendición para tu vida, que al iniciarlo, al avanzar en él o al acostarte, Dios pueda bendecirte en todo momento y en todo tiempo. Quiero leerte una carta escrita por Pablo a la iglesia de Corintios, es la primera carta, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Lo vamos a leer hasta el 14 para que tengamos una idea del contexto de lo que queremos dejar plasmado en tu corazón hoy. Y dice lo siguiente: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es muy profundo, muy grande, y tenemos que entenderlo. Pidámosle a Dios sabiduría para poderlo entender. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así como tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el último versículo que te voy a leer dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios bendiga y añada poderosa bendición a esta palabra. Oramos un segundo nada más, unos minutos. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque nos permites compartir esta palabra, que así como esta palabra bendijo mi vida, puede ser de bendición para todo aquel que ve este live, este pequeño corto mensaje, Señor, que tú puedas bendecirlo de forma poderosa. Te agradezco por tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga nuevamente, grande y poderosamente, a ti y a toda tu familia, tu trabajo. La Biblia dice lo siguiente: pero pero Dios mismo nos reveló a través del Espíritu. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué es importante que te dejes guiar por Él? ¿Por qué es importante que pongas y coloques toda tu vida en las manos de Dios? Hace poco estuve arreglando un montón de libros y me encontré con este. No tiene tapadera. Era de un hombre que aprecié mucho, mi pastor, que en paz descanse. Y me llamó la atención. Iba a botarlo, porque al final del día, cuando tú miras un libro así, dices, bueno, sí se arruinó, se desperdició, y bueno, vamos a desecharlo para ver si conseguimos otro. Pero es un libro tan antiguo que me llamó tanto la atención, porque dice su amigo el Espíritu Santo. Entonces ya lo dije, no, voy a guardarlo, lo voy a conservar. Entonces me puse a leerlo, y te habla de por qué el Espíritu Santo es una persona, y por qué la imperiosa necesidad de que Él te guíe. ¿Por qué Jesús dijo en el aposento alto: es necesario que te quedes aquí, que seas revestido del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se fue y partió al cielo, dijo: no los dejaré solo, sino que enviaré al Consolador, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Por la imperiosa necesidad que tiene el ser humano de ser guiado por Él, porque no puede entender el plan de Dios si no es a través del Espíritu. Y el Espíritu concuerda con tu espíritu. Recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Espíritu Santo eh, se combina con nuestro espíritu, o es nuestro espíritu el que alimenta para hacernos entender las cosas espirituales. Como carnal no podemos entender absolutamente nada. Este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, cuando nosotros le damos entrada al Espíritu Santo que mora en él. Es por eso que el ser humano promedio, entiéndelo, tienes que entenderlo. Cuando lo invitas a la iglesia, no fácilmente te va a decir que sí, porque siempre tiene una excusa. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas del Espíritu. Si la persona promedio entendiera lo que el Espíritu, lo que Dios quiere para nosotros, no estaría alejado de Dios. Porque Dios quiere revelarnos secretos increíbles, quiere bendecirnos, quiere ser nuestro guía, quiere ser nuestro amigo.
pero el no conocerlo no nos permite descubrir las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto lo dijo Jeremías. Pablo se lo transmite a la iglesia de Corintios y posteriormente te escribe esto, porque lo del Espíritu solo lo entiende a través del discernimiento del Espíritu. Tenemos la obligación como cristianos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y decirle, enséñame, guíame, oriéntame. Si no, vas a pasar como un cristiano común y corriente, van a pasar años en la iglesia y vas a seguir siendo lo mismo toda tu vida. Y eso no te va a permitir conocer la voluntad perfecta de Dios. Y vas a estar por este mundo dejándote guiar por personas. Mira, hay cientos, miles posiblemente de personas yendo de la en la y pidiendo oración, siendo cristianos, cuando deberían de ir orando y pidiendo orar por los demás. Pero esa es la dificultad. Pablo le dijo a los hebreos, ustedes quieren comportarse como niños cuando ya deberían de ser adultos. Quiero enfocar el tema totalmente en lo que te quiero decir hoy. Cuando te leí este versículo inicial que decía, porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que anhelar que sea Él el que tome el control de nuestra vida. Es que si no lo llegas a entender, vas a pasar una vida mediocre, vas a pasar una vida seca, vas a pasar una vida raquítica sin conocer el plan y la voluntad de Dios. Y entonces no vas a hallar salida. Y eso vas a ver a miles de cristianos en las iglesias. Solamente se congregan y basta, y ahí termina todo. No puedes seguir así. Tienes que cambiarle el concepto. Tienes que entender quién te dirige. Tienes que entender a quién depositar tu confianza. Tienes que entender quién te tiene que guiar. Porque la palabra no se te va a revelar si no le pides al Espíritu Santo sabiduría. Y no se te va a revelar lo profundo de Dios si no le pides a Dios sabiduría. Rápidamente te voy a dar unos textos como mi voluntad es buena y agradable y perfecta. Lo dice el Padre. Después dice, yo conozco mis pensamientos, porque pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición, para darte el fin que tú esperas. O sea, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Si no aprendemos a conocer la voluntad de Dios, entonces vamos a ir por este mundo y vamos a ser cristianos con todo el respeto del mundo, dicho con toda la sinceridad, vamos a ser cristianos mediocres. Por eso es que fácilmente somos golpeados y sacados del redil porque mezclamos la sabiduría de este mundo a la sabiduría de Dios y no funciona así. Tú no puedes esperar a tener un vaso en la mano o a tener una bolsa de agua para creer que existe cuando eres un cristiano. Tienes que decirle al Señor, lo que tú me digas, yo haré. A donde tú me envíes, yo iré. Dirígeme. Lo necesito. Te necesito. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Vamos a ahondar en este tema. Vamos a seguir compartiendo videos sobre este tema. Solo te pido que si no me sigues, me sigas. Si puedes entrar a YouTube y puedes suscribirte. Es totalmente gratis. Vamos a ahondar en este tema porque lo necesitamos. Vamos a subir más videos y vamos a llenar las redes sociales de este tema. Compártelo si fue de bendición para tu vida. Recuerda, solo el Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios y conoce su voluntad. Y si quieres conocer el plan perfecto de Dios para tu vida y quieres escudriñar las profundidades de lo que Dios tiene para tu vida, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Te prometo que seguiré subiendo videos de esto y voy a subir varios porque está muy interesante esta prédica. Y yo sé que necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Dios te bendiga.